Padre, adoramos tu nombre, Señor. Y te damos gloria, honra y alabanza, porque solo tú eres bueno, solo tú eres digno de toda adoración, mi Señor. Gracias por este grupo. Hoy lo bendigo, Señor. Bendigo a cada mujer, Señor, a cada hermana, Padre, que toma su tiempo y dispone su corazón, Señor amado, para tomar, Padre, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, que su corazón sea esa tierra fértil, Padre, donde caiga la semilla, Padre, porque anhelamos que tu palabra, Padre, dé fruto en nuestra vida, al 30, al 60, hasta al 100 por uno, papá, porque queremos ser fieles a ti, Señor, y cada día, Padre, necesitamos ser alimentadas por ti, Señor. Gracias te damos, Señor, bendecimos tu nombre y glorificamos tu majestad y tu presencia en nuestra vida. A ti sea toda gloria, Padre, por los siglos de los siglos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a su nombre. Amén, mis amadas hermanas. Voy a compartir en este momento mi pantalla. Aquí. Muy bien, ahí estamos. Hoy vamos a empezar con el capítulo 6 de Nehemías. Amén. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Amén. Ok. Sí, estamos bien, ¿verdad? Ok, va. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ok, veníamos hablando de cómo el Señor va colocando todo en su sitio. En el capítulo 5 vimos la restauración que Dios hizo en el pueblo en lo que corresponde al temor de Jehová y el hacer misericordia, ¿verdad? Hablamos de eso y cómo el Señor corrigió eso en ellos, en cada uno de ellos. Bueno, ahora en el capítulo 6 el enemigo se levanta y empiezan a hacer una conspiración contra Nehemías, ¿verdad? Nehemías, él dice, cuando él dice yo había edificado el muro, él se pone, porque a él el Señor lo mandó, él y el pueblo, ¿verdad? Diciendo que él estaba al frente del pueblo de Dios. Y dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo edificaba el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Miren, esto es bastante interesante. Yo sé que ya hemos hablado de Sanballat, de Tobías y de Gesem, pero vamos a recapitular para que nos ubiquemos otra vez en lo que ellos representan en nuestra vida. Vamos a hacer un recuento un poquito, ¿verdad? No mucho, pero vamos a hacer un recordatorio. Sanballat era un moabita y Tobías un amonita. Los dos eran terribles enemigos del pueblo de Dios, que aún hoy en día prevalecen como enemigos de nuestra alma, porque representan no solo la inmoralidad e inmundicia de pecados sexuales, sino también nos representan idolatría, ¿verdad? Estos dos enemigos, vamos a ver a estos dos primeros porque estos dos son hermanos. Son hermanos y van de la mano y tienen mucho que ver en lo que es la inmundicia en el pueblo de Dios y la idolatría también.
Recordemos que aún la inmoralidad y la inmundicia, cuando el Señor habla de la fornicación y el Señor habla del adulterio, no siempre el adulterio se ve en lo físico. Aunque ya hemos hablado de eso, por eso hoy quiero hablarles un poquito, hacer mención más que todo del adulterio espiritual, ¿verdad? Y la fornicación espiritual. Ahí es cuando nosotros nos hacemos partícipes de pecados que el mundo hace o que alguna religión hace y nosotros aún lo estamos permitiendo en nuestra vida. Alguien me decía que conocía a alguien que estaba en la iglesia y todavía miraba el horóscopo, ¿verdad? O por ejemplo le gustaba ver todas esas cosas de las cartas y todo eso. Imagínense, esa es una inmundicia delante de Dios. Y eso, si un cristiano está caminando en eso, a eso se le llama adulterio espiritual. Para el Señor es un adulterio. Entonces, por eso tenemos que ubicarnos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que no todo estamos hablando de que la iglesia habla de que adulterio, y se cree que estamos hablando solo de que el hermanito vio a la hermanita y sí es adulterio, ¿verdad? Pues ya lo sabemos, eso es lo lógico que uno sabe que es adulterio. Pero cuando aún nosotros, estando en la iglesia, estamos siendo participantes de costumbres aún de nuestros antepasados, o compartimos pecados que tiene el mundo y nosotros tenemos costumbres del mundo, también eso es adulterio y también la palabra le llama fornicación de espiritual. Y muchas veces como cristianos pues nosotros decimos, no, es que yo estoy libre de eso. Ay, la gente cómo está metido el adulterio en la iglesia, y que el hermanito, y que la hermanita, y que aquel fulano con la sutana, y esto y lo otro. Y a veces creemos que otros están en adulterio, y muchas veces nosotros también podemos estar en adulterio espiritual. Entonces es importante que nosotros entendamos que los moabitas y los amonitas representan toda esa inmundicia, no solo física que se ve en el cuerpo, sino también en lo espiritual, ¿verdad? Y aún el Señor se desagrada de eso. Recordemos un poquitito. Hay en Apocalipsis 2, cuando el Señor habla a las iglesias, cuando le dice a la iglesia que tiene a la mujer Jezabel, ¿verdad? Que enseña. Déjenme ver dónde está. Dice, déjenme recapitular porque no había ubicado la cita, solo se me vino ahorita. Le dice, ¿toleras a esa mujer Jezabel? Que aún profetiza, dice, y enseña en la iglesia. Es bien tremendo porque aún esa mujer profetiza. Ay, déjenme ver. O tal vez alguna de ustedes me ayudan a buscarla porque mi concordancia la tengo allá y no la... Aquí está. 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, a la iglesia de Tiatira, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y esto, hermanas, esta iglesia, cada iglesia de Apocalipsis representa áreas en nuestra vida que están ubicadas en la iglesia de hoy. Entonces, nosotros no vemos una Jezabel, ¿verdad? Vemos ese espíritu jezabélico, pero no, ese espíritu jezabélico no se mueve solo en la carnalidad, que vota a ministros, que eso ya lo sabemos un montón.
pero también obra porque aún se mete en la enseñanza. Cuando la enseñanza está adulterada, ahí está el espíritu jezabélico, ¿sí? Porque la palabra dice que enseña y profetiza. Se mueve mucho en la profecía, ¿verdad? En la iglesia, se mueve aún en la palabra y es bien tremendo porque el Señor nos manda a identificarla, y cómo se llama, para echarla fuera y no ser participantes de lo que ella hace, o sea, de esas enseñanzas. Entonces, el adulterio y lo que es la inmoralidad, la fornicación espiritual, puede estar en nuestra vida y es importante que nosotros examinemos y nos arrepintamos de eso. Aquí mismo dice la palabra del Señor que el Señor la va a castigar a su debido tiempo, ¿sí? Pero vamos al hecho, ¿verdad? De que ese es el adulterio, esa es la inmundicia espiritual que muchas veces se mueve en la iglesia, hablando de los moabitas y de los amonitas, ¿verdad? Que eso nosotros tenemos que entender. Y la idolatría, imagínense, debería de... esto de la idolatría, es algo bien extenso porque se da en muchas formas, ¿verdad? Y todo eso es inmundicia, todo eso es fornicación, todo eso también es adulterio espiritual contra el Señor. Entonces tenemos que es importante que el Espíritu Santo, le permitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Él quiere hacer esa obra de limpieza en nosotros, quiere sacar toda la suciedad de nuestro corazón, de nuestra vida, ¿verdad? Porque muchas veces aún, lamentablemente, nosotros tenemos mucha herencia. Nuestros antepasados practicaron muchas cosas de idolatría y mucha inmundicia, y muchas veces inconscientemente practicamos ciertas cosas, ¿verdad? Que uno dice en realidad son cosas que ya no deberíamos practicarlas en nosotros, no deberían existir en nosotros. Y la idolatría es algo bien sensible, es una situación que cualquiera puede estar practicando. Aún idolatría es poner a cualquier cosa antes que a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es pecado de idolatría. Y muchas veces cometemos pecado de idolatría y no nos estamos dando cuenta. Por eso es la importancia de que nosotros al Espíritu Santo le demos el lugar para que Él tome esa autoridad sobre nosotros y nos haga ver, para que desechemos todo eso, ¿verdad? Entonces, recordando un poquito, los moabitas quisieron maldecir al pueblo de Dios. Recuerden, desde allí vamos recordando los moabitas que vienen de los hijos de Lot y de sus hijas. Moab es el hijo de, significa el hijo de mi padre, que tuvo con su hija mayor. Y empezaron a atacar al pueblo de Israel desde que el Señor los estaba llevando por el desierto. Ellos que quisieron maldecir al pueblo de Dios, pero recuerdan que contrataron a Balaam y él no pudo maldecir al pueblo. Entonces, pero este Balaam, este profeta corrupto, él le enseñó al rey la forma en que podía hacer caer al pueblo. Miren qué tremendo. Él no pudo maldecirlo, pero sabía la forma en que él podía meterse en medio del pueblo de Israel. ¿Y cómo fue que lo hizo? Metió mujeres moabitas que inducieron al pueblo a la inmoralidad y a la idolatría. Y eso lo encontramos en Números 22-25. Por eso es que este pueblo simboliza eso. Y la palabra de Dios dice que los moabitas fueron excluidos de la congregación. Entonces vemos pues que el Señor dice la palabra de Dios. Ay, te fuiste, Sandy, otra vez. Ya no le di opción. Bueno, en la ley el Señor mandó que fueran excluidos de la congregación de Israel hasta la 10ª generación.
Incluso el pueblo de Israel recibió la orden de mantenerse apartado de ellos. ¿Por qué? Porque los moabitas tenían ese espíritu de inmundicia, de inmoralidad, porque la practicaban tanto. Y miren qué tremendo, porque dice que hasta la 10ª generación, como que hasta la 10ª generación era purificada esa raíz de maldición. ¿Por qué? Porque dice que eran excluidos. No necesariamente porque la gente de Moab venía a quererse meter a la congregación. Lo que pasa es que muchos israelitas tuvo hijos con moabitas, o viceversa, pudo haberse dado el caso. Entonces habían hijos mezclados que tenían descendencia moabita, y la descendencia moabita, aunque eran israelitas, pero eran mezclados con moabitas, no podían entrar a la congregación, no podían llegar a reunirse con el resto del pueblo. Ellos estaban excluidos. Por alguna razón el Señor lo permite hasta la 10ª generación. No cabe duda que a la 10ª generación como que es posible que quede cancelada esa herencia de maldición o la influencia moabita en el pueblo. Y entonces en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 al 6, el Señor habla de precisamente esto, ¿verdad? De excluir a los moabitas de la congregación. Dice: no entrará moabita, ni amonita, ni moabita. Vean, ninguno de estos dos podían entrar en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Vean la palabra de Dios como es de enfática, enfatiza radicalmente del Señor. Y esta palabra, hermanas, de verdad no corresponde solo al pueblo de Israel, ¿verdad? De antes. Ahora estamos hablando de un Moab y un amonita espiritual, que el Señor no quiere que nosotros nos juntemos. Es importante, imagínense eso, que en nosotros hayan raíces moabitas o amonitas. Qué tremendo, porque no es agradable a los ojos de Dios. Y el Señor dice enfáticamente: no procurarás la paz de ellos. O sea, no significa, hermanas, que si nosotros identificamos una raíz moabita o amonita en nuestra vida, tenemos que sacarla, de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a echarla fuera. Porque la palabra dice que no debemos permitir la paz. Significa que no debemos dejar en paz eso en nuestra vida. Cuando nosotros identifiquemos a un moabita o a un amonita, una raíz de esa en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo la manifiesta, hermanos, es para allá, es para sacarla. No vamos a dejarlo en paz que cohabite con nosotros. No debemos permitirlo. Eso es muy importante. La palabra de Dios nos manda a esto. Recordemos también, le hablamos de esto, cómo Ahod eliminó al rey moabita con la espada de 2 filos. ¿Se acuerdan que vimos en Jueces capítulo 3 del 12 al 30? Está la historia de cómo el juez Ahod eliminó con la espada de 2 filos al rey moabita y le sacó el estiércol, incluso le rompió, dice, los intestinos, y cuando sacó, se la dejó puesta la espada y le sacó y se le derramó, dice, todos sus intestinos, toda la inmundicia se le desparramó. Y eso habla de la inmundicia que representa este pecado de los moabitas, ¿verdad? Ahí vemos un ejemplo de cómo se puede eliminar a las raíces moabitas en nuestro corazón. La palabra, muy importante en nuestra vida, que la sepamos usar, de esos 2 filos que el Señor ha puesto en su palabra, que nosotros
aprendamos a manejar la espada del Señor. Amén. La palabra de Dios dice también que David los venció y los hizo siervos y tributarios. Importante que David representa al siervo de Dios, al ungido de Dios. Y vemos cómo David venció a tanto a los moabitas como las amonitas y los hizo siervos y tributarios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que hay que sujetar la carne. ¿Por qué? Porque la obra de la terminación el Señor la hará cuando Él venga. Pero es importante que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, aprendamos a someter esa carne nuestra que se levanta a querernos hacer pecar contra el Señor. Así como David los venció y los sometió y hasta los hizo tributarios, de la misma manera nosotros tenemos que hacer con las raíces moabitas que estén en nosotros. Los amonitas quieren tomar derechos sobre nuestra herencia. Este otro grupo son los amonitas, que también son hermanos de los moabitas. Pero estos tenían algo particular. Ellos querían tomar derechos. Fíjense, ustedes vienen a querer robar nuestra herencia. En tiempos de los jueces, los amonitas quisieron tomar territorio de Israel, principalmente Galaad. Y Jefté, siendo el juez que el Señor levantó contra ellos, los venció. En Jueces capítulo 11 del 12 al 40 encontramos esa historia. Dice la palabra de Dios ahí en el 23 de Jueces 11. Así que le dijo Jefté al rey amonita le dice: lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Entonces vemos que Jefté le está diciendo al rey amonita, que es el mismo rey amorreo, que Dios los había despojado a ellos de esa tierra, porque esa tierra no les pertenecía, sino que la tierra les pertenecía al pueblo de Israel, era la herencia de Israel. Y este rey se presenta a querer despojar, reclamando un derecho sobre la tierra de Israel que no les correspondía. Tuvieron el descaro de decirle que Israel los había desposeído a ellos de esa tierra que era herencia de ellos. Y Jefté les recuerda: esa herencia no era de ustedes. Ustedes la habían tomado desde antes, pero esa tierra Dios ya la había declarado que era para el pueblo de Israel. Y entonces nosotros no los despojamos a ustedes, sino que tomamos lo que nuestro Dios nos dio. Pero esta raíz amonita viene a querer tomar derechos que no le corresponden. Y muchas veces se presentan en nuestra vida queriendo tomar derechos. Un momentito, hermana. No sé por qué mi hermana Sandy, ¿alguien se puede comunicar con ella que traten de intentar de entrar otra vez, por favor? Porque no veo yo que para darle opción de entrada, no veo yo, por favor. ¿Sí? ¿Las demás me escuchan? ¿Sí? Tal vez es su teléfono de mi hermana. Ok, muchas gracias. Tal vez es su volumen, hermana Mary. Pues entonces vean ustedes qué tremendo es esta raíz amonita en nuestra vida, porque viene a querer tomar derechos. Muchas veces el enemigo se presenta así, tomando derechos aún en nuestros hijos. Se le olvida que el Señor ya pagó el precio por nosotros. Ya fue despojado el enemigo. No tiene herencia con nosotros. No tiene arte, no tiene ningún derecho. Por eso es que es importante que nosotros comprendamos la palabra y entendamos que esa obra es del Señor y que Él ya la hizo, y que el enemigo de verdad no tiene derecho sobre nosotros. Jesús pagó el precio completito.
Entonces ningún amonita puede presentarse delante de nosotros, ¿verdad? Exigiendo derechos en nuestra vida. Y cuando hablo, hermanas, así, entendamos es el hecho de que vea usted en su casa, vea usted en su familia, vea usted cómo a veces se mueven cosas en nosotros, en nuestros esposos, en nuestros hijos. Cosas que uno dice, Dios mío, ¿de dónde? Y esos son derechos que el enemigo quiere tomar. Y vean cómo se apropia. Toma espacios en nuestra casa. Puede ser, miren, una raíz amonita podría ser, no sé, un espíritu de violencia. Puede ser un espíritu de falta de orden en nuestra casa. Puede ser un desorden en nuestra casa. Puede ser también algo que en nuestros hijos está pasando. Miren, hermanas, de verdad, cómo vemos ahora que en nuestro pueblo, mucho jovencito, bueno, y jovencito o incluso gente mayor, gente grande, se está saliendo con eso de que salen del closet. ¿Qué tipo de derechos cree el enemigo tener para venir y querer tomar la mente de los hijos de Dios para decir, ay, no, es que Dios tiene que amarme así porque yo nací hombre en cuerpo de mujer o nací mujer en cuerpo de hombre? O sea, ¿con qué derecho viene a quererse meter en el pueblo de Dios? Y si se da cuenta, se da demasiado. Está ahora ese espíritu inmundo, amonita, queriendo quitar derechos, veniendo a exigir. Y lo peor, no solo exige, si nosotros se lo permitimos, lo toma. Pero miren, nosotros tenemos que hacer como Jefté. Jefté se levantó y le dijo, tú no tienes derechos aquí. No tienes ningún derecho, ¿verdad? Por eso es que cada una tenemos que examinar, porque esta raíz amonita puede ser muchas cosas, todo aquello que toma derecho. Hay cosas que nosotros no logramos vencer y nosotros decimos, ¿por qué no logro vencer aquí? ¿Por qué no vence eso? Mire, puede ser un espíritu de irresponsabilidad que se hereda de padres a hijo, de hijo, y miren cómo va corriendo eso. Muchas cosas, o sea, son infinitas, la verdad. Pueden ser machismo, puede ser matriarcados, todo eso son derechos amonitas y son raíces amonitas. Que levantemos, que si nos vamos, pueden ustedes irse a Jefté y ahí en el libro de Jueces y ver cómo Jefté tomó la fuerza de Dios para vencer al amorreo y lo desposeyó y lo sacó fuera y le dijo, no tienes derecho aquí, tú no vas a tomar territorio de Israel porque esta tierra es nuestra, porque nuestro Dios nos lo dio. Y hay algo muy importante que vemos en Jefté. También Jefté, ¿saben que fue algo que el Señor le pidió como tributo? Porque fíjense que uno puede decir, nosotros conocemos la historia, que Jefté le dijo que si el Señor le daba la victoria sobre los amorreos, sobre el rey amorreo, la palabra de Dios dice que Jefté le dijo al Señor que le iba a ofrendar al primero que saliera al encuentro. Y nosotros sabemos que esto no se trata de que él estaba prometiendo que iba a ser un sacrificio humano, porque sabemos que el Señor jamás ha pedido un sacrificio humano. Pero sí entendemos que fue la hija de Jefté, que fue la que salió al encuentro de Jefté. La hija de Jefté fue dada a Dios su vida. O sea, ella se dio completamente. Ella se quedó en inocencia. Ella se quedó pura. ¿Sí? Ella quedó en pureza completamente al servicio de Dios en el templo. Ella fue dada al templo del Señor. Y ella nunca se casó. Aún dice la palabra de Dios que ella fue y lloró por su virginidad, porque ella nunca iba a conocer varón, porque su padre tenía que cumplir la promesa que Dios le dio. Y eso no es que Dios sea injusto. ¡Hala, qué barbaridad! ¿Por qué tuvo que salir la hija? Porque en un determinado momento hasta Jefté lloró cuando vio a su hija que salió al encuentro, porque él no tenía idea que su hija iba a salir. Él pensó que tal vez un criado o qué sé yo, pero fue su hija. Pero eso nos habla de que el Señor permitió que fuera su hija, porque está hablando en cierto sentido que el Señor está exigiendo de nosotros pureza. ¿Sí?
¿sí? Un entregar de nosotros a la pureza, a la pureza y a la santidad, porque esta muchacha fue dada al Señor, fue presentada al Señor. El resto de su vida ella ya no conoció varón y ella se fue a servir al Señor, fue entregada a Dios. Entonces vemos, ¿verdad? Este es un punto muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta para cuando se presenten raíces amonitas a querer tomar derecho en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que en tiempos de Saúl, ellos quisieron retomar, vean, otra vez, Galaad. Y vieran que Galaad significa testimonio de pacto. Eso significa Galaad. Porque en Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 31-48, vemos la historia de dónde salió este nombre de Galaad. Fue cuando Jacob hizo pacto con su suegro de que ya él no iba a traspasar los linderos ni lo iba a perseguir más a Jacob. Y entonces su tío Labán, con su tío Labán, tío suegro, Labán, entonces dice que el pacto que hicieron fue eso de que él ya no iba a buscarlo más, ni a sus hijas, ni Jacob iba a pasar para el otro lado. Hicieron pacto allí y a ese lugar le llamaron Galaad. Y Galaad significa testimonio de pacto. Pues vean esto, dice que estos amonitas vienen a querer tomar Galaad otra vez, el testimonio de pacto. Y ¿saben qué quieren hacer? Tratan de humillar al pueblo de Dios. Vea que vinieron los amonitas a tratar de humillar al pueblo de Jabes de Galaad. ¿Y sabe qué le estaban pidiendo? Para que ellos hicieran pacto con ellos, para que no los destruyeran al pueblo de Jabes de Galaad. Dice que les estaban exigiendo que se sacaran el ojo derecho y que harían alianza con ellos. Dice que por esa razón el Señor los entregó a Saúl y a Samuel. Fue cuando Saúl se levantó, dice la palabra de Dios, que el Señor le dio un coraje y una ira santa, dice que ira santa, y dijo, cuando Saúl se dio cuenta lo que los amonitas le estaban exigiendo al pueblo de Galaad, Saúl se encendió en ira y se levantó y dijo que él ya había sido proclamado rey, pero todavía no había tomado posesión. Pero dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y llamó al ejército de Israel para que se pusiera en batalla para ir contra los amonitas, porque no iba a permitir semejante humillación. Vean, los amonitas siempre vienen a querer romper el pacto. El testimonio de pacto como hijos de Dios que tenemos nosotros, ese testimonio de pacto que el Señor quiere que lo mantengamos intacto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el pacto de Dios, nosotros estamos allí cimentadas en ese pacto, tiene que haber un testimonio. Y las raíces amonitas quieren venir a desbaratar nuestro testimonio. Y no solo a desbaratarlo, sino que viene a humillar al pueblo de Dios. Imagínense que esa historia la encontramos en 1 Samuel capítulo 11. Naas, así se llama, Naas era el líder del ejército de Amón, de los amonitas. Naas significa serpiente, escuchen eso, o sea, ese es su nombre, significa serpiente, la serpiente. Pensaba utilizar, dice a estos hombres, humillar, aquí escribí mal. Él quería humillar al pueblo. Quería humillar. La serpiente siempre se presenta para humillar al pueblo, para no solo tomar derecho, sino humillarnos. Pues dice, no quería dejarlos totalmente ciegos, sino solo quería privarlos del ojo derecho. Y cuando a alguien lo privaba en el ojo derecho, le quitaba la capacidad para ser un guerrero, para presentar servicio militar. Eso era en el tiempo de Israel. Esa era la idea de este príncipe amorreo. Humillar al pueblo y dejarlo sin derecho de ser un soldado. Él quería tener sometido al pueblo sin que el pueblo de Israel se pudiera levantar contra él. Miren qué tremendo. O sea, yo no sé ustedes si miran esa sombra tremenda
de lo que representa este hombre. Una sombra tan tremenda porque no solo viene a querer humillar, a querer bajarnos el testimonio del pacto con nuestro Dios, sino que quiere imposibilitarnos para ser soldados. Le quería quitar el ojo derecho. Vean eso, nos quiere quitar toda posibilidad de que nosotros seamos soldados de Dios, que nos seamos parte del ejército de Dios. Vean qué tremendo, qué descaro de verdad. El enemigo no tiene vergüenza. Vean cómo este hombre Naas, que significa serpiente, venía con el descaro de querer humillar al pueblo de Dios, por lo que Saúl se levantó y los despedazó, dice la palabra de Dios. Ahí se lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 11. ¿Verdad que son interesantes todas estas historias y lo que representa para nosotros? Aún prevalece este espíritu, ¿verdad? Amonita en la mentalidad, incluso de la libertad que se cree tener para matar a los no nacidos en el vientre de sus madres, por eso serán juzgados por Dios. En Amós capítulo 1 versículo 13 dice la palabra de Dios que trae juicio y condenación contra Moab, porque ellos les sacaron, abrieron a las mujeres y les sacaron a sus hijos, y eso nos habla del aborto. Vean cómo está metido este espíritu moabita en el mundo. Tremendo, de verdad, esa mentalidad es una mentalidad moabita. Todo eso del aborto, de la libertad del aborto, es una raíz amonita. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, y que el pueblo de Dios se pueda librar de esas raíces amonitas, porque el Señor juzga. Eso del aborto es algo tremendo, y ahí lo podemos ver en Amós capítulo 1 versículo 13, cómo el Señor condena enfáticamente el aborto. Y Amón va a ser juzgado. Amón, dice la palabra de Dios, por haber hecho semejante vileza. Aquí lo dice. Amón capítulo 1 versículo 13 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tiendas abrieron a las mujeres de Galaad. Vean eso, ¿qué lugar era? Galaad. Abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. ¿Se dan cuenta cómo quiere el enemigo abortar a los no nacidos en el pacto de Dios? Vean eso, qué sombra más tremenda. Me asombra ver eso, de verdad. Otra vez estaba ensañado. Amón está ensañado con Galaad, con el testimonio del pacto. Quería romper, que él quiere sacar a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Eso es lo espiritual. El aborto pues es algo literal que se está dando en el mundo y va a ser juzgado por Dios. Pero en el pueblo, ¿qué viene a hacer? Quiere sacar a nuestros hijos del pacto de Dios, tomando derechos en el pacto. Dios, que el Señor lo reprenda, de verdad. Tenemos que el Señor que nos examine, hermanas. Tenemos que pedirle al Señor que echemos fuera toda raíz amorrea de nuestra vida. Amén. Miren qué tremendo, porque aún Salomón se contaminó tomando esposas moabitas y amonitas. Vean qué arraigadas están estas raíces en el pueblo de Dios. El gran rey Salomón, las raíces moabitas y amonitas lo hicieron rebelarse contra el Señor. Ahí en Primera de Reyes 11 capítulo 1 habla de que Salomón fue contaminado por sus esposas moabitas y amonitas y otras más, ¿verdad? También hacia el fin del reinado de Josafat, los moabitas juntos con los amonitas y los edomitas invadieron Judá. Sin embargo, Dios hizo que se destruyeran unos a otros, de modo que Josafat, rey de Judá, solo tuvo que adorar a Dios, esperar en él y recoger los despojos. Aquí en esta cita de Segunda de Crónicas 20, del 1 al 30, vamos a encontrar uno de los antídotos, una de las formas en que podemos sacar estas raíces de amargura. Estas raíces amonitas y raíces moabitas. Vimos, por ejemplo, que el juez Ahod
eliminó a Moab con la espada de dos filos. Palabra de Dios. ¿Ve? Vemos cómo Jefté, una de las cosas que no solo usó la espada para destruirlos, sino que también el Señor demandó de él santidad, enfocado en la vida de su hija. Y ahora vemos otra arma. Vean cómo el Señor nos va dando armas, hermanas. El Señor, si nos evidencia algo, es porque Él nos da la capacidad y nos da las armas para vencer estas cosas. Vean que aquí Josafat, el rey Josafat, en 2 de Crónicas 20, vemos cómo es otra arma del espíritu con que podemos vencer a los moabitas y amonitas. Y miren, hermanas, esto es bien interesante, porque usted no tiene que andar buscando, no sé, formas, palabras o incluso palabras claves en la Biblia. Lo único que Josafat usó y el pueblo de Dios en ese entonces fue alabanza y adoración. Vea qué interesante es eso, porque, y es importante que lo entendamos, la alabanza y la adoración es un arma poderosísima para estos enemigos, para las raíces moabitas y para las raíces amonitas. Dice la palabra de Dios que ellos no tuvieron que hacer nada. Nada, absolutamente nada más que alabar y adorar a Dios. ¿Ve qué lindo? Y dice ¿qué pasó con el ejército amonita y moabita? ¿Qué fue lo que pasó? Dice la palabra de Dios que el Señor bajó y los perturbó. Sí, les perturbó la mente. Y dice la palabra de Dios que entre ellos se mataron. Miren, hermanas, cuando nosotros entendemos las armas de la luz que tenemos disponible para nosotros, creo que es algo maravilloso. Porque mire, usted no tiene que andar tanto pensando, ay, ¿ahora a quién voy para que ministre a mi hijo? Ay, ¿ahora a quién voy para que me ministre a mí o ministre a mi esposo? O sea, sí, cuando el Espíritu Santo nos guía y nos pone a alguien para ministrar, porque es bíblico la administración, ¿sí? No estoy diciendo que no sea eso, pero a veces es tan fácil podría decirse, es un arma que la tenemos disponible. O sea, está tan fácil agarrar la alabanza y la adoración. Es un arma poderosa y ni siquiera tenemos que mancharnos las manos. Jefté tuvo que mancharse las manos de sangre. Ahó se manchó las manos de sangre. Pero Josafat y el pueblo de Israel en su momento no tuvo que mancharse las manos de sangre. Lo único que tuvo que hacer es levantar sus manos, alabar y adorar a Dios. Y el Señor se encargó del resto. Ellos se mataron entre ellos. ¿Y qué fue lo único que tuvo que hacer el pueblo después de adorar a Dios? Esperar que ellos terminaran de matarse y entrar a recoger los despojos. ¿Sabe qué representa los despojos? Es cuando usted empieza a ver la bendición de Dios. Es cuando usted empieza a ver cómo Dios ha obrado en su familia, cómo Dios le devuelve a sus hijos, cómo Dios le devuelve un esposo recto delante de Dios, cómo usted se asombra, cómo ve la obra de Dios en sus hijos, en su propia vida, en sus padres, en donde usted está viendo que el enemigo toma esos derechos. Eso, usted empieza a recoger despojos. Y usted dice, ¿de dónde salió esto? Dios mío, y se goza de ver la obra de Dios. Eso es recoger los despojos. Cuando el Señor viene y se lo da, y se lo da. ¿Y usted qué hizo? Dios mío, yo no hice nada, en realidad. Pero la alabanza y la adoración y el creer, porque cuando el pueblo de Israel entendió porque la palabra de Dios fue, ustedes adoren y estén quietos y vean cómo Dios obra. O sea, esa alabanza y la adoración no fue una simple alabanza y adoración, fue canté un corito o una media mañana, alabé al Señor y adoré al Señor, no. Fue unida a un creer. El pueblo estaba inyectado de fe, porque creyeron a la palabra que Dios les dijo. Ellos no se movieron. Ellos estaban preparados para guerra. Incluso estaban preparados, pero estaban temerosos porque Josafat en ese tiempo no tenía un ejército tan numeroso.
Y la palabra de Dios dice que Josafat se inclinó a Dios y le dijo, Señor, si estos vienen contra nosotros, nos matan porque no tenemos un ejército tan grande. Ellos estaban con temor incluso. Pero ¿sabe qué fue lo lindo? Que creyeron al Señor. Creyeron que Dios les dijo, estésen quietos. Si quieres, vamos a esa cita para que veamos exactamente. Segunda de Crónicas, capítulo 20. En el capítulo 20, desde el 14, dice lo siguiente. Vean cómo dice aquí el versículo 14 del 20. Y estaba allí, dice, Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, era un levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para qué pelees vosotros en este caso. Paraos. Ay, hermanos, eso me llena de gozo, se me china la piel, de verdad. El Señor les dijo, paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces dice Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, dice, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron de mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Escuchen, aquí está el secreto. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Verdad? Y ahí lo que vemos es después de que como entre ellos se mataron, dice el 23, del 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso en contra de los hijos de Amán y de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos, dice, venían contra Judá y se mataron unos a otros. El enemigo cae en su propia trampa, hermanas. Miren, es precioso esto, de verdad. Ellos cayeron en su propia trampa y se mataron unos a otros, dice. Porque los hijos de Amón se habían levantado contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado de los del monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Y ahí después solo vemos ahí que ellos recogieron despojos y siguieron alabando al Señor. Vean, esto me encanta porque cómo el Señor obra y nos hace ver que no es solo nuestra la guerra, es de Él, primero es de Él. Por eso es que hay esperanza, hermanas, hay esperanzas en Cristo. El Señor nos hace ver que no estamos solos en esta guerra. Además, hay una profecía de la destrucción dada por Dios. En Sofonías capítulo 2 del 8 al 11 vemos cómo el Señor da una terrible profecía en contra de Moab y de Amón. Dice, yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo. Vean, Dios sabe las raíces estas de maldición que están haciendo en medio del pueblo. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo. Vean, esto es lo que hacen estas raíces, deshonran al pueblo de Dios.
Y se deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Vea, esto significa que tomaron derecho, tomaron posesión del territorio. Y eso es lo que hacen. Se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Gloria a Dios, hermanas. Esta palabra yo no sé si es para usted, pero yo la tomo para mí. Esta palabra es para mí hoy y yo alabo al Señor por esto. Porque Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará. Oiga, yo quiero ser ese remanente del pueblo de Dios. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? De verdad. Gloria a Dios, porque el Señor, hermanas, esta palabra es para nosotros. Yo quiero ser remanente del pueblo de Dios que lo saqueará, porque no vamos a darle más territorio de nuestra vida, de los nuestros, de nuestro pueblo. No más. No vamos a permitir más deshonra para el pueblo de Dios, ni que se engrandezcan sobre nosotros. Amén. Vamos a heredar y los vamos a despojar en el nombre de Dios. Qué hermoso, de verdad. Pero como Dios nos sigue hablando. Y hay un tercer enemigo que se levanta también, que se levantó en tiempos de Nehemías, que se llama Gesem. Gesem significa nacido en la lluvia o en la tormenta. Gesem el árabe, que el árabe significa esterilidad. Este enemigo, su misión es desacreditar y levantar rumores aún en medio de la tormenta, con el fin de provocar destrucción o esterilidad para que no se dé fruto o para llevar a muerte al pueblo de Dios, porque eso era lo que querían hacer. Este enemigo Gesem fue tremendo. Ahorita vamos a ver cómo se levanta contra Nehemías y lo que quería era destruirlo y utilizó ¿cómo se llama? El descrédito, ¿verdad? Porque quería desacreditar a Nehemías. Pero vamos a ver cómo Nehemías se levanta con la sabiduría de Dios y no permitió que este enemigo le diera muerte o fuera difamado por él, porque Nehemías tenía la sabiduría de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, bueno, en resumen, Sanballat, Tobías y Gesem utilizaron todos los medios para desanimar a Nehemías y al pueblo. Y recapitulando un poquito, en el capítulo 3:33, ¿se acuerdan? Vimos burlas e insultos. Eso ya lo vimos en el capítulo 3. Vimos amenaza de ataque en el capítulo 4. Ahora, en el capítulo 6:2, se levanta una guerra psicológica contra Nehemías. En el 6:6 vamos a ver que se levantaron acusaciones y difamación contra Nehemías. Y en el 6:14 vamos a ver que también se levantaron sobornando a falsos profetas. Siempre habrá gente que se aproveche de la palabra de Dios para engañar a la gente. Nótese la expresión ahí en el verso 13 que vamos a ver más adelante. Este es un pequeño resumen del ataque de los enemigos contra Nehemías. Dice que ellos querían que Nehemías perdiera su reputación y querían avergonzarlo. Eso lo dice Nehemías capítulo 6:13, que ya lo vamos a ver más adelantito. ¿Ok? Entonces, ya hicimos ahorita un resumen de los enemigos, de estos tres enemigos que aún siguen dando batalla, porque aún, como dijo Nehemías, aunque los muros estaban levantados y se habían cerrado, mire que dice Nehemías que ya se habían ocupado de los portillos, pero aún se seguían levantando, estos tres grupos de enemigos se seguían levantando. Dice, pero aunque ya estaban cerrados los portillos, faltaba algo. Nehemías afirma que todo portillo estaba sellado. Esto nos enseña que lo primero que ellos levantaron fueron los muros.
No fue que levantaron puerta y muro, pero dice que primero levantaron muros, porque en el capítulo 3 detalla el muro de tal parte a la otra puerta, de tal puerta a la otra puerta, muro y todo. Pero aquí entendemos que lo primero que levantaron fueron los muros. Pero dice Nehemías, por su propia boca, dice que todavía faltaban las hojas de las puertas, no estaban puestas todavía las puertas. Y eso nos habla de que tampoco estaban puestos los cerrojos ni las cerraduras. O sea, habían puertas abiertas para el enemigo. Por eso es que el enemigo se estaba levantando, porque no estaban todavía. A pesar de que estaba bastante avanzado, casi terminando la obra de restauración, vemos entonces que no todo estaba terminado. Las puertas todavía no estaban puestas, ¿sí? Y por esa razón el enemigo seguía levantándose. Miren, hermanas, qué importante es que revisemos nosotras. Las puertas que están abiertas, mire, y a veces, como decía el hermano Roland, no son puertas, son portones. Son portones donde el enemigo entra. Vemos entonces, por eso el enemigo se creía tener toda la autoridad para venir a atacar a Nehemías con todo esto, ¿verdad? Con todo el ataque que presentó. Y aquí quería hacerles, quiero leerles aquí un poquito. Mientras no se cierren completamente las puertas al enemigo, el enemigo seguirá levantándose con la acechanza. Su fin es estorbar la obra de Dios en nuestra vida y en la del pueblo de Dios. Y si fuera posible, matarlo, como vemos en la conspiración contra Nehemías, que en este caso es figura de no solo el ministerio quíntuple, sino también del resto del liderazgo de la iglesia de Dios, al cual ha puesto el Señor para dirigir a su pueblo en la obra de la restauración. Qué tremendo. Bueno, haciendo un resumen, aquí les hice un resumen de las puertas y del proceso de restauración que tuvo cada una. Esto lo vimos así bien despacio cuando vimos lo de las puertas y todo eso. Pero hay algo bien importante que quiero que ustedes noten acá. Está marcado con colores. La puerta de las ovejas, esta puerta fue santificada. Fue reconstruida y levantada, pero nunca se puso cerrojo ni cerradura en ella. Porque esta puerta solo la puede cerrar el Señor. La puerta de la salvación. La puerta del pescado y la puerta vieja, ambas fueron enmarcadas. Dice la palabra de Dios que fueron enmarcadas. Esto nos habla, ¿verdad? Haciendo recordatorio, pues, que para ambas puertas tienen que estar establecidas bases. O sea, los marcos de la puerta, la soja es la que abre y cierra, ¿sí? Pero el marco es la base donde va la puerta. Y en estas dos puertas, ambas fueron enmarcadas, tanto la del pescado como la puerta vieja, porque eso nos hablan de las bases que solo pueden ser puestas por Dios. La puerta del pescado, la base es la gran comisión que Dios dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, porque esta puerta habla del evangelismo, ¿verdad? Habla del evangelismo en nuestra vida y el discipulado, que es muy importante. Las bases son la palabra de Dios. Y la puerta vieja pues establece, también son bases establecidas, que hablamos de las puertas antiguas, de la base de que es Jesucristo, que solo Cristo es la base, el fundamento de nuestra fe. Y en Jeremías 6:16 es un versículo que ya lo sabemos, que dice: paraos en los caminos, ¿verdad? Y preguntad por las sendas antiguas, ¿verdad? Qué importante es reconocer las sendas antiguas, lo que ya está establecido desde antes de la fundación del mundo. Bases establecidas solo en la palabra de Dios. Y también dice que estas dos puertas fueron no solo enmarcadas, fueron reconstruidas y fueron levantadas, pero a estas puertas se les puso cerrojo y cerradura. A ambas puertas se le puso cerrojo y cerradura porque es importante que sea cerrado. ¿Por qué es importante que estas puertas sean cerradas? Para evitar primero que el discípulo regrese al mundo, porque esa es la idea de cerrarla. Para evitar eso. ¿Se acuerdan que el Señor los llevó al otro, los hizo pasar por el Mar Rojo, de manera
de que ya no volvieran a Egipto. Y esa es la intención de cerrar estas puertas, la del pescado. Y la puerta vieja, pues establecer las bases, no volvernos atrás de las bases. Y además esta puerta vieja hablaba de maldiciones generacionales que arrastramos de nuestros padres, y que también que una vez que son desechadas hay que cerrar estas puertas y ponerle cerrojo y cerradura para evitar que vuelvan a levantarse. De ahí se levantó la puerta del valle. En esta ya no se puso marco, si se dan cuenta, ustedes leen ahí, no, ella solo fue levantada y reconstruida. Es que es necesario que haya una base, o sea, hablando espiritualmente en lo que simboliza cada una. Es importante porque la palabra remarca que unas fueron enmarcadas y otras no. Porque a unas se las puso marca y otras no. ¿Por qué? Porque estas eran necesarias. Estas dos puertas, la del pescado y la puerta vieja, es necesario que haya una base, porque es solo una base puesta por Dios. Pero la del valle y la del muladar, estamos hablando de dos puertas que son solamente reconstruidas y levantadas. Ambas puertas también son se les puso cerrojo y cerradura. Recordemos que en el valle salen, son los valles, las pruebas que el Señor nos hace pasar. Ahí también salen áreas, las cuales hay que desecharlas, poner cerrojo y cerradura. La puerta del muladar va unida a la puerta del valle, porque en la puerta del muladar es donde sale la inmundicia, ¿verdad? Es donde se sacaba la basura. También hay que cerrarla y ponerle cerrojo para que la inmundicia, una vez que salga, nunca más vuelva a entrar a nuestra vida. Es importante el cerrojo y la cerradura. Eso ya lo vimos nosotros, pero es un pequeño recordatorio de las puertas que quería hacerles hoy. Y la puerta de la fuente, la sexta puerta, también es una puerta que es enmarcada. ¿Por qué? Porque tiene una base establecida. Porque la fuente es Dios mismo. ¿Sí? La fuente dice que Él es la fuente de agua viva. En Jeremías 2:13, Él dice, yo soy fuente, me dejaron a mí que soy fuente de agua viva. Él es la fuente y la base es eso. Juan 4:23, Él está buscando adoradores, gente que lo quiera buscar, que lo busque en espíritu y en verdad. Solo hay una forma de adorar al Padre. Esa es la base establecida. La forma de buscar la fuente, de buscar al Padre, es por medio de ser adoradores, y no cualquier adorador. Adorador en espíritu y en verdad. Es lo que el Padre anda buscando. Eso es el marco de esta puerta. Una adoración en espíritu y en verdad. Eso no es una adoración que pone al hombre. No es una condición que ha puesto el hombre. Es una condición que pone el Padre. Adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. Y esta puerta también tiene cerradura y tiene cerrojo, porque es el Señor quien establece esto. Y cuando nosotros aprendemos, el Señor nos abre esa puerta a la fuente. Miren, hermanas, de verdad, no hay nadie que nos detenga. Esta puerta se cierra y se abre, pero más que todo, esta puerta tiene cerrojo, porque es el Espíritu Santo el que abre la puerta para que nosotros entremos al Padre, ¿sí? Es una puerta abierta al Señor, que solo el Espíritu la abre y la cierra, y podemos entrar a la hora que nosotros deseemos. Y solo está abierta para los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Miren, todas estas puertas, desde la puerta de las ovejas hasta la puerta de la fuente, vemos que fueron reconstruidas y levantadas. Estas otras puertas, a partir de la puerta de las aguas, lo de los caballos, de la puerta del oriente y la puerta del juicio, no fue necesario ni siquiera enmarcarlas, no fue necesario reconstruirlas ni levantarlas, no fue necesario cerrojos y cerraduras. Estas puertas no fueron destruidas, porque estas puertas están bajo la soberanía de Dios. Todo es el Señor el que tiene el control de estas puertas, no es el hombre. Acá el hombre tiene mucho que ver, porque nosotros tenemos que tener esa disposición. Nosotros tenemos que disponernos a buscar al Señor. Nosotros tenemos que disponernos al Espíritu para que Él saque las cosas viejas, para que saque las cosas cuando estamos pasando el valle, para que saquemos la inmundicia con el molar. Es una disposición nuestra. Pero a partir de la puerta de las aguas, que representan la palabra de Dios,
la puerta de los caballos, que es la guerra espiritual, la puerta del oriente, que es la puerta que nos prepara para recibir al Señor, ¿verdad? Y la puerta del juicio, que es el tiempo del juicio, que eso ya lo vimos todo, el tiempo de la gran tribulación. Estas puertas solo están en las manos de Dios. Esto aquí no tiene nada que ver el hombre en estas puertas. Por eso es que la palabra de Dios se abre solamente por el Espíritu cuando nosotros lo buscamos de corazón y nosotros abrimos esta palabra y de verdad es un agua viva que transforma nuestro ser. Pero es el Espíritu Santo quien abre la fuente para que las aguas broten, ¿verdad? Que es una bendición, ¿ok? Entonces, y hablo solo de 10 puertas porque recuerden que vimos 12. Pero estas 10 puertas hablaban del área perimetral. Las otras 2 puertas están dentro de la ciudad. De eso ya lo vimos, ¿verdad? Es un pequeño recordatorio para que no se me olviden de qué estamos hablando. Estamos hablando de la reconstrucción de los muros y de las puertas de Jerusalén. Amén. Por eso lo hice. No se me van a olvidar de esas puertas. ¿De qué puertas estaba hablando Nehemías? ¿De qué hojas estaba hablando Nehemías? Estaba hablando de estas puertas que ya lo vimos. Amén. Es un recordatorio. Lindo ver esto, de verdad. Miren el proceso de las puertas. El proceso de la puerta tenía que enmarcarse primero, ¿verdad? La base del Señor. La puerta tenía que ser construida o restaurada. Y tenían que ser puestos los cerrojos y cerraduras. Esto, por ejemplo, la reconstrucción habla de la fabricación y la reparación que solo hace el Espíritu, hermanas. El levantar y poner las hojas habla de afirmarnos en la obra que Dios ya hizo. Prevalecer en la obra de la restauración que Dios hizo. Porque vean, el enemigo va a querer venir a tocar la puerta. Pero por eso es importante que después de que nosotros levantamos la puerta, sea afirmada, nos afirmemos en esa puerta, prevalezcamos firmes, además reposados que Dios está cuidándonos. Tenemos que aprender a restituir. En lo que levantamos la puerta abarca todo esto, incluso la restitución y nuestra entrega a Dios. Sí, cuando nosotros levantamos las hojas, después que se levantan las hojas, después de que nos afirmamos, prevalecemos, restituimos, vienen los cerrojos y las puertas. Ahí cuando están puestos los cerrojos, vamos a ver que no hay nadie, es un doble. Miren, habla de cerraduras y cerrojos y aquí les puse una imagen, no sé si logran ver. Es una imagen de una puerta antigua de madera. El cerrojo era este pasador. Incluso en unas habían pasador de hierro, en otras eran vigas que se ponían, barras que se ponían. Y la cerradura, vean, esta también iban con cerradura, iban con una llave, ¿verdad? Entonces, qué importante, la palabra de Dios dice que Él es el que tiene la llave de toda puerta. Amén. Y entonces ahí está nuestra confianza. Cada puerta que se va levantando en el nombre de Jesús, Él es el que va poniendo, dice, Él es el que cierra y nadie abre y el que abre y nadie cierra. Amén. Nehemías reconoce que el proceso número 1, que era el enmarcado, estaba hecho. En el proceso 2 habían hecho las puertas, pero todavía no las habían puesto las hojas. Estaban hechas, pero no puestas. Estaban reedificadas o fabricadas, mas no habían sido puestas las hojas de las puertas por lo que el proceso 3 no estaba completado, que el proceso 3 era de los cerrojos, ¿sí? Entonces tampoco, obviamente, por eso el enemigo aún se estaba levantando. Pero más adelante vamos a ver que cuando las puertas son puestas y cuando el cerrojo está puesto, el enemigo empezó a temblar. Amén. Yo no sé ustedes, pero tenía más preparado, pero yo creo que esto es suficiente por hoy. Yo creo que es bastante palabra. Miren, yo les animo, mis hermanas, ahí están las citas. Me gustaría que vayan a la palabra y revisen todas esas historias de cómo Dios trabajó. Yo sé que el Espíritu Santo les va a revelar a ustedes más conforme a su propia necesidad. Yo les animo que agarren su Biblia y estudien esto. Ahí está la cita. Yo en un momento les voy a pasar todo esto que vieron en la pantalla. Se lo voy a pasar para que ustedes lo tengan. Pero me gustaría que vayamos a la palabra y cada una. Y si de repente me comparten después por separado ustedes lo que el Señor les dio.
porque a cada una el Señor siempre nos da un pequeño rema muy lindo. Y si ustedes quieren compartirlo, de verdad va a ser un gozo saber lo que Dios les ha dado a cada una de ustedes. Amén.